San Juan, capítulo 3, versículo 16. Escúchelo, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace algunas semanas, estando yo platicando con mi esposa, me comentaba ella acerca de un compañerito de mi hija, un compañerito que había fallecido. Y cuando mi esposa me lo comentó, cuando mi esposa me lo platicó, vergonzosamente se lo digo, no le tomé mucha importancia. Y dije, bueno, una persona más, un ser humano más, que es arrastrada por esta terrible pandemia que está azotando la humanidad. Y no le tomé mucha importancia. Pero días después, mi esposa me vuelve a platicar conmigo y me empieza a decir que nuestra pequeña, bueno, yo le digo pequeña, tiene 13 años, empieza a presentar un cuadro de ansiedad, de tristeza, de depresión, a consecuencia de los pensamientos que atravesaban por su mente de su compañerito que había fallecido. ¿A dónde quiero llegar yo con toda esta plática? Yo entendí, familia, que muchos de nosotros, especialmente los adultos, en este tiempo nos hemos encerrado en un egoísmo. Y es más, en los blancos de oración yo oré precisamente por esto, donde nos hemos enfocado en mi necesidad, en mi problema, en mi falta de salud, en mi falta de economía, en mí. Y creo que de igual manera está pasando en nosotros los cristianos con el mundo. No hemos entendido cuál es el propósito. Entiéndame, familia, antes de hacer esta prédica, oré mucho y sentí de parte de Dios decir esto: hemos entendido mal el propósito de parte de Dios de esta pandemia. El propósito de parte de Dios no es solamente meternos a nosotros como cristianos al desierto. No es solamente probar nuestra fe de nosotros los cristianos, porque entonces solamente a los cristianos, solamente a nosotros nos estaría afectando esto. Pero esto está afectando a todo el mundo, a toda la humanidad, a los cristianos y a los que no son cristianos. Y pensamos que solo es un tiempo de proceso para nosotros los cristianos, y nos hemos olvidado de tanta gente afuera en el mundo. Usted va a escuchar en el transcurso de esta plática mucho la palabra mundo. Y no sé, y tanta gente que se ha enfrentado ante esta pandemia, ante esta situación en este mundo, sin saber siquiera que hay un Dios quien les puede ayudar, que hay un Dios que puede salvarlo, que hay un Dios que puede ayudar a enfrentar todo esto, toda esta enfermedad. Hay un Salvador que les puede ayudar. Nosotros los cristianos lo sabemos. Pero en la carta a los Romanos, el capítulo 10, el versículo 14, escuche:
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Nosotros los cristianos sabemos, familia, sabemos a quién podemos recurrir en tiempo de necesidad. Pero hoy en día hay tanta gente allá afuera y que nosotros como cristianos damos por hecho que ellos ya saben que hay un Dios. Pero el apóstol Pablo exhorta a los romanos y les dice, ¿cómo ellos van a saber? ¿Cómo ellos van a saber a quién invocar si no hay nadie quien les predique? Si no han oído el mensaje de Jesucristo. Porque nosotros nos hemos enfocado tanto en nosotros mismos. Nos hemos centrado tanto en nosotros mismos, en mi depresión, en mi enfermedad, en mi falta de dinero. Incluso nosotros los pastores, los siervos, nos hemos enfocado tanto en que mi iglesia, en que mi congregación se cerró y que ya no puedo hacer cultos. Y nos encerramos tanto nosotros y nos hemos olvidado que Dios tiene un propósito especial para todo eso. Y sí, es meternos a nosotros en su propósito, pero también hacerle ver a la gente que hay un Salvador. Me atrevo a decir esta tarde que el principal motivo, entiéndame por favor, es hacer ver al mundo que hay una esperanza, que hay salvación y que no todo está perdido. Esta tarde le quiero proponer a usted que me está oyendo un reto. Es más, el reto no es solo para usted. El reto yo creo que es más que nada para mí, pero necesito que usted me ayude a que ese reto se pueda cumplir. ¿Cuál es ese reto que en el transcurso de estos minutos de esta plática usted y yo vamos a hacer? Que Dios me ayude a mí, al predicador, al que esta tarde está dando el mensaje de la palabra, a que tan solo por unos minutos usted y yo quitemos nuestra mirada, quitemos nuestros ojos de nuestro propio mundo, de quitar nuestra mirada en donde la hemos fijado y poner nuestra mirada en el mundo. Sí, poner nuestros ojos en el mundo de allá afuera. Porque hemos puesto tanto la mirada dentro de las iglesias. Y tan solo el reto es, durante nada más esta plática, es poner nuestra mirada. ¿Sabe que hay un dicho que dice ponernos en los zapatos de la gente que no conoce de Dios? Sí, poner nuestra mirada en el mundo que está allá afuera. Se lo digo de otra forma, familia. Quitar nuestros pensamientos de nuestro mundo, de nuestras necesidades, para que en los siguientes minutos que nos quedan, meternos, entienda lo que le voy a decir, en la mente de Cristo. Lo que Cristo, lo que Dios piensa, lo que los ojos de Dios, o donde los ojos de Dios están puestos, ahí poner nosotros nuestra mirada. Sé de que nuestra economía no marcha bien. Sé que probablemente su salud no marcha bien. Sé que probablemente todo este encierro ha destruido sus nervios. Sé que hay problemas. Sé que hay enfermedades. Sé que hay situaciones en nuestro matrimonio en los cuales probablemente nuestros pensamientos y nuestros ojos están enfocados. Pero hay un dicho por ahí que dice: cada cabeza es un mundo
Y eso también lo entiendo. Y sé que tenemos puestos nuestros ojos en nuestro mundo, porque de todo lo que nos pase daremos cuenta a nuestro Dios. Y somos responsables, sí, de nuestro mundo. Pero tan solo en estos minutos, quite su mirada, quite sus pensamientos de nuestros problemas y de nuestras enfermedades. Y pongamos nuestra mirada donde Cristo, donde Dios, en este momento, donde Él tiene sus ojos. Pero tan solo son unos minutos, familia. Tan solo son unos minutos que usted y yo podemos centrar nuestra mirada en los ojos donde Dios ha puesto. Dejar de pensar en nosotros mismos, en lo nuestro, y pensar en lo que Dios está pensando. Por un momento saber qué hay en el corazón de Dios. Por un momento desenfocarnos en lo nuestro y enfocarnos en lo que Dios ama. Y San Juan 3:16 nos dice lo que Dios ama. Porque de tal manera, ¿qué dice la Biblia? Amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Y enfocarnos unos minutos en dejar de amarnos a nosotros mismos y enfocarnos en lo que Dios ama. Es verdad, Dios te ama a ti, pero también Dios ama al mundo. Y los ojos de Dios, a veces somos tan egoístas y queremos que todo el tiempo los ojos de Dios estén enfocados sobre mis problemas y mis necesidades. Pero tan solo unos minutos, y discúlpeme que sea tan repetitivo, pero tan solo unos minutos enfoquemos nuestra mirada en el mundo. Tengo que hacer notar cuántas millones y millones de personas han aceptado a Jesús en su corazón, han llegado a los pies de Cristo, han sido salvas tan solo por escuchar la cita de San Juan capítulo 3 versículo 16. Tú y yo no necesitamos ser unos eruditos en la palabra para poder citar este texto y dejar que el poder de su Espíritu Santo y poder dejar que el poder de su palabra, porque la palabra por sí sola tiene poder, haga y cause vida en lo que antes estaba muerto o lo que en este momento está muerto. Hay tanta gente en este momento que está viviendo, caminando, está viviendo una vida, pero está viviendo una vida sin Cristo. Y vivir una vida sin Cristo es estar muertos en vida. Y tan solo con citar San Juan capítulo 3, versículo 16, tanta gente, millones, me atrevo a decir, millones de gente han sido salvas. Recuerdo cuando era yo pequeño, y recuerdo cuando mi padre me llevaba a lo que años atrás, no sé ahora, creo que se ha perdido, no sé, probablemente y me equivoque, lo que años atrás le denominaban o le llamaban campañas evangelísticas, cruzadas evangelísticas. Y recuerdo que a mi padre, el pastor Humberto Mendoza, lo invitaban mucho como evangelista a campañas de salvación. Y yo lo tengo bien grabado porque era yo muy pequeño cuando las iglesias, las congregaciones, las misiones hacían este tipo de campañas con el único fin de que la gente conociera que Jesucristo era el Salvador del mundo. Recuerdo claramente cuando se hacía el llamado.
Recuerdo que yo he de haber tenido 6, 7, 8 años y acompañaba a mi padre a las ciudades donde lo invitaban a predicar en esas campañas. Algunas veces me sentaba de pequeño hasta enfrente o muchas veces me sentaba hasta atrás. Y en cualquiera de esos dos lugares donde yo de pequeño me sentaba y escuchaba predicar a mi padre, conferencias, prédicas de salvación, y a la hora de hacer el llamado, de arrepentimiento, yo recuerdo cuántas gentes, masas de gentes corrían a los pies de Cristo aceptando y reconociendo a Jesús como su Salvador. Puedo entender que hay profecías que se están cumpliendo donde dice que a consecuencia de la maldad el amor de muchos se enfriará. Pero también puedo entender que Dios sigue salvando el día de hoy. A través de un San Juan capítulo 3 y un versículo 16, también mucha gente. Yo recuerdo una vez que mi padre estaba predicando en Papantla. Estaba predicando en una campaña, en una iglesia. Y recuerdo que yo estaba sentado hasta mero atrás. Recuerdo que a media prédica, cuando él estaba citando la escritura, cuando él estaba dando un texto de la palabra de salvación, recuerdo que entró una señora alta. Yo era muy pequeño y empezó a correr desde la entrada, desde los atrios de la iglesia hasta el altar. Empezó a correr y empezó a tirar una zapatilla por un lado, una zapatilla por otro lado. Se quita una peluca y la arroja, y algunos diáconos de esa congregación vienen y lo sujetan, porque después me di cuenta que no era una señora, era un hombre homosexual que estaba cansado de vivir una vida como la que llevaba, y todavía no terminaba el mensaje de salvación que estaba dando mi padre cuando ese hombre ya había corrido a los pies de Cristo. Yo estoy seguro que todavía Jesucristo salva. Estoy seguro que tú que me estás oyendo y estás cansado de vivir, y que probablemente muchas veces has oído tu mismo familiar te ha hablado, has visto el testimonio de transformación de cómo era antes tu hijo, tu hija, cómo era antes tu familiar, tu vecino, y hoy es completamente diferente porque fue transformado por el poder de Jesús. Para poder entender un poquito acerca de San Juan capítulo 3 versículo 16, tenemos que irnos al contexto de todo esto. Irnos desde el inicio al versículo 1 de San Juan 3:16. Habla de un hombre llamado Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? La escritura dice que Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran personas duras de corazón, personas que su sabiduría los había hecho duros, pensando que solamente ellos tenían la razón. Y Nicodemo, dicen, lo coinciden todos los eruditos, que era uno de los hombres más prominentes y era uno de los 3 hombres más ricos de toda Jerusalén. Los eruditos también coinciden que Nicodemo era un miembro del Sanedrín. El Sanedrín era parte del concilio donde juzgaban. Era un ambiente totalmente religioso de hombres aparentemente sabios o conocedores de la escritura. Y en medio de una plática que tiene este hombre con Jesús, con Jesucristo, Nicodemo arroja en esa plática una gran verdad. Y en esa plática que mantiene él con Jesucristo, él dice una gran verdad. Y Nicodemo dice: Maestro, Jesús, sabemos, reconozco, prácticamente él está diciendo que tú eres el Cristo. Reconozco que tú has venido de Dios, es lo que él está diciendo, porque nadie
ahí es donde me quiero enfatizar unos minutos. Porque nadie hace las señales y los milagros que tú haces. Él reconoció, y para un fariseo reconocer que Jesús venía de parte de Dios era muy complicado. Sin embargo, él reconoció, y en medio de toda esa plática él dice: reconozco que tú verdaderamente vienes de parte de Dios, porque haces señales y haces prodigios. Pero ¿sabe qué? Jesús no quiere, porque Jesús pudo haber continuado con la plática con Nicodemo y pudo haberle dicho: sí es cierto, yo hago milagros, yo hago prodigios, porque nosotros sabemos que Jesús es todopoderoso. Yo le aseguro que usted como cristiano sabe, ha recibido un milagro de parte de Dios. Pero ¿qué tal la gente de afuera? ¿Qué tal la gente de afuera? ¿Usted está seguro que ellos han recibido un milagro de parte de Dios? Y Jesucristo no hace mucha hincapié en que Él es todopoderoso. Hace más hincapié en Nicodemo, en decirle: a Jesús le interesa que la gente conozca más que Jesús es el Jesús que da vida. Porque le dice a Nicodemo: mira Nicodemo, me es necesario, escuche por favor lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hoy en día muchos cristianos, tristemente se lo digo, andan tras los milagros. Estoy hablando a los cristianos. Andan cruzada tras cruzada tras cruzada buscando milagros. Pero a Jesús le interesa que la gente conozca más que Él puede hacer un nuevo nacimiento. Y le dice a Nicodemo: sí, yo soy poderoso, sí puedo hacer milagros, pero me interesa que tú conozcas que tú puedes nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: ¿cómo yo siendo grande puedo entrar una vez más al vientre de mi madre? Y no entiende Nicodemo, y Jesús le explica: es necesario que nazcas de agua, y le explica del bautismo, le explica que necesita, que tiene que haber un nuevo nacimiento en nosotros. Y eso es lo que Jesucristo, más que presentar el mensaje a la gente de que Jesucristo sana, porque sí, Jesucristo sana. Reconozco que Jesucristo es todopoderoso. Lo que Jesucristo en este momento, más que darle una sanidad a la gente, lo que Jesucristo quiere es que la gente reconozca que puede nacer de nuevo, que puede haber una nueva oportunidad, que Jesucristo puede hacer que Él nazca de nuevo. Efesios dice Pablo: Él nos dio vida cuando estábamos muertos nosotros en delitos y en nuestro pecado. A Él le interesa que conozcas al dador de la vida. Jesús podría continuar esta plática con él, pero Jesús le dice: mira Nicodemo, hablemos mejor de un nuevo nacimiento. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces cuando llega al versículo 16. Todo el contexto del versículo 1 al versículo 15, Jesús le da una explicación de cómo nacer de nuevo. Y entonces me gusta cuando llega al versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia. Porque de tal manera es ahí entonces cuando usted y yo podemos entender que Jesucristo puso sus ojos en el mundo. ¿Y por qué nosotros no poner nuestros ojos en el mundo? Hemos malinterpretado: es que yo ya no vuelvo a mirar al mundo. Es que es necesario, entienda esto, que volvamos una vez más a mirar al mundo, no a sus deleites. Entiéndame esto, quiero dejar bien claro:
no a sus deleites, no al pecado. Pero sí es necesario voltear a ver al mundo cómo está viviendo una vida sin Cristo, cómo está viviendo una vida sola, sin Cristo. Algunos no quieren ver cómo está este mundo, porque decimos, ¿cómo es que yo, un hombre santo, un pastor, voy a voltear a ver al mundo? Es necesario voltear a ver al mundo. De vez en cuando debemos de acordarnos de dónde Dios nos sacó. El día que se nos olvide, quiero aclararle algo. Dice la Biblia que cuando venimos a Jesucristo, Él toma todos nuestros pecados, cada uno de nuestros pecados, los agarra, los sepulta en lo profundo de la mar y nunca más Él se vuelve a acordar. Pero Él, Jesucristo, nunca más se acuerda de nuestros pecados, pero sí permite que usted y yo nos acordemos de dónde Él nos sacó. Él sí permite que echemos un vistazo como un espejo retrovisor al mundo, de donde el día que yo me olvide, entiéndame, de donde Dios me sacó. Ese día el ministerio de Ángel Mendoza va a caminar, discúlpeme la palabra. Ese día yo dejaré de mi ministerio. Será un fracaso el día que me olvide de donde Dios me sacó. Por eso es necesario que usted y yo nos acordemos de dónde Dios nos sacó. Él dice que toma nuestros pecados, que los sepulta y que Él no se acuerda más. Pero es necesario que usted y yo echemos un vistazo a nuestro pasado. ¿Sabía que Dios tiene puestos sus ojos en el mundo? Dios mismo tiene puestos sus ojos en el mundo. ¿Y cómo es que si Dios tiene puestos sus ojos en el mundo, usted y yo no vamos a ver al mundo? Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Salmos, todo lo que le estamos dando es Biblia. Salmos capítulo 9, versículo 8. Dios ha hablado, entienda esto, familia, entendamos esto. Dios ha hablado desde años atrás. Dios habló a través de los labios de David y Él dijo, yo voy a juzgar al mundo, lo voy a juzgar con rectitud, voy a juzgarlo con justicia. Dios ya ha hablado. ¿Puede entender esto? Viva como viva, crea lo que usted crea, haga lo que usted haga, Dios va a juzgar al mundo y lo hará con justicia y lo hará con rectitud. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Salmos 22, 27. Este salmo me gusta mucho porque coincide con lo que dice el apóstol Pablo. Porque el salmista está diciendo, todas las familias y las naciones adorarán delante de ti. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y el apóstol San Pablo dice, toda lengua confesará que Jesucristo es Dios, y toda rodilla confesará que Él es Dios, para gloria de Dios Padre. Entiéndame, sea en esta tierra, seas ateo, seas agnóstico, creas en Jesús o no creas en Jesús, creas en cualquier otra religión o cualquier otra cosa, o no creas, simple y sencillamente digas, soy ateo y yo no creo en Dios, no creo en Jesucristo, no creo en el Espíritu Santo. Tarde o temprano tendrás que reconocer, sea en esta vida, y ojalá y sea en esta vida, donde dobles tus rodillas y reconozcas, porque en la otra vida, cuando lleguemos a la eternidad, dice la Escritura que tendremos que reconocer y doblaremos nuestras rodillas y reconoceremos, oh, qué razón tenía, eras Señor, seguirás siendo Señor, pero qué mal sería llegar a ser juzgados a la eternidad sin reconocer. Por eso está escrito en Salmos capítulo 29, versículo 27, se acordarán y se volverán, dice la Biblia, a Jehová todos los confines de la tierra. ¿Y qué dice? Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
Salmos capítulo 24, versículo 1. Escucha lo que dice. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo le digo que en esta plática usted escuchará mucho la palabra mundo. Porque tenemos que enfocar nuestra mirada en el mundo, no en los deleites del mundo. Pero sí, ahora la Biblia dice: de Jehová es la tierra y de Jehová es su plenitud. Esta tarde tengo que decirte algo, amigo. Seas ateo, seas gnóstico, creas o no creas, tendrás que reconocer que este mundo fue hecho por la mano de Dios. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2, Génesis capítulo 1 y 2 habla que este mundo fue creado por Dios. Satanás ha querido tomar posesión de este mundo, pero todo lo que está en este mundo es posesión de Dios. Sí, entiéndeme, si tú estás en este mundo, creas o no creas, este mundo le pertenece a Dios. Tú le perteneces a Dios. Pero qué mejor sería que reconocieras y vivieras una vida cerca de Dios. Tengo que decir que este mundo es territorio de Dios. Esta tarde, amigo, es territorio de Dios. Salmos capítulo 33, versículo 8 al 10. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. No importa, Salmos 33, 8 al 10. No importa lo que las naciones supuestamente más poderosas estén planeando. Dios, familia, es mucho más poderoso. Dios es más poderoso que todo este mundo. Somos obedientes a nuestras autoridades porque reconocemos que toda la autoridad es puesta por Dios. Pero también sabemos que las autoridades muchas veces se equivocan haciendo o legislando o haciendo propuestas que muchas veces van en contra de la voluntad de Dios. Aún en los países más poderosos. Pero aún en todo esto, Jehová hace nulo, dice la Escritura, el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Isaías 13, 11. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. La gente dice: ¿cómo es que un Dios tan bueno va a juzgar o va a castigar? Cientos de años atrás, Isaías profetizó Jesús hablando: y castigaré al mundo por su maldad. Y la gente dice: ¿cómo es que un Dios tan bueno me va a castigar? ¿Cómo es que un Dios tan bueno va a hacer algo tan atroz para castigar? Porque hoy en día ya no se predica mucho acerca del castigo de los malvados. Hoy en día ya difícilmente en las iglesias se habla de que hay un castigo que se llama infierno. Pero hoy tengo una buena noticia. Para ti que estás diciendo cómo es que es posible que Dios va a castigar, es que el castigo no es para ti. El castigo es para Satanás y es para todos sus ángeles. Pero la Biblia dice: más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad y les dio derecho de ser hijos de Dios. Hijos de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que reconocer. Ahora, la gente que no quiere arrepentirse, la gente que no quiere reconocer que Jesús es Señor, es entonces que hay un castigo inevitable para ello. Pero tenemos que entender que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Jesús dijo, por eso Juan escribió lo que Jesús dijo: porque de tal manera
tal manera, a esta prédica yo le puse de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Significa que Dios quitó, entienda esto por favor, que Dios quitó sus ojos de cualquier otra cosa y le pareció más importante poner sus ojos en el mundo. Poner sus ojos en el mundo. Porque a Él le pareció más importante la salvación del mundo que cualquier otra cosa. Hoy en día debemos de tener cuidado nosotros, las iglesias. Debemos de tener cuidado en enfocar nuestras prédicas, en enfocar nuestras actividades, en enfocar todo para entretener a los cristianos. Hay tantas iglesias que traen a evangelistas, a profetas, a hombres reconocidos con don de sanidad para los cristianos, cuando verdaderamente debería de ser todo esto enfocado para invitar a gente y que la gente vea que Jesucristo todavía sana, para que vea que Jesucristo todavía tiene poder, para que vea que Jesucristo todavía salva. Necesitamos nosotros entender que el plan de salvación de Jesucristo es para los perdidos. Porque si enfocamos nuestras estrategias solamente en la iglesia, tarde o temprano, los miembros, tarde o temprano la gente de nuestra congregación no le va a parecer, no le va a gustar. ¿Y sabe lo que va a pasar? Se va a ir de las iglesias. Necesitamos ser como aquellos leprosos que no callaron y anunciaron. Cuando Jerusalén estaba sitiada por los asirios, cuando Jerusalén estaba sitiado, ¿se acuerda? Y llegaron los leprosos y encontraron abundancia, y encontraron y empezaron porque Jerusalén había hambre, había necesidad, porque en Jerusalén estaban hambrientos, no habían comido, y los leprosos encontraron abundancia de comida. Pero esos leprosos no fueron egoístas. Esos leprosos dijeron: ¿cómo es que nosotros estamos disfrutando de todo esto y nuestros hermanos están muriendo de hambre? ¿Cómo es que nosotros nos hemos conformado, nosotros los cristianos nos hemos conformado con solamente nosotros ser cristianos, y tu mamá y tu papá y tus hermanos se están a punto de irse a una eternidad sin Cristo Jesús? Los leprosos dijeron: no podemos nosotros estar así, es necesario anunciarles. ¿Cómo podemos estar tranquilos nosotros los cristianos y no compartir esta plática? No compartir esto, no anunciar el evangelio. A veces decimos: es que el evangelizar no es para mí, no puedo. Tan solo con pronunciar un Cristo te ama, mucha gente ha sido salva. Tan solo con pronunciar un San Juan 3:16, mucha gente ha sido salva. No podemos quedarnos callados cuando tus familiares, mis familiares, están yéndose, están a punto de irse a una eternidad. Cuando el alcohólico, cuando el drogadicto, cuando el homosexual, cuando todas aquellas personas están viviendo una vida destinadas a una eternidad sin Cristo Jesús. Es necesario, iglesia, que empecemos a predicar. No es pretexto decir: yo no sé evangelizar. Nosotros no tenemos pretexto. Léelos los tres, por favor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. San Juan capítulo 1 versículos 10 y 11. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Se nos ha olvidado, familia,
el ir por todo el mundo. Y a veces queremos ir a las naciones, a veces nos queremos ir a otro país. Qué bueno es si Dios nos manda, qué bueno es si Dios nos dirige. Pero antes de cualquier otra cosa, ya tus familiares has insistido. Yo platicaba ayer con mi esposa en la noche y le decía, necesitamos ser aferrados con los que no conocen de Cristo, con nuestros familiares que no conocen. Necesitamos ser aferrados. Es que ya les dije una vez y no quisieron. Pues necesitamos decirle una vez, 2 veces: mamá, papá, acepta a Cristo. Mamá, papá, acepta a Cristo. Mamá, papá, hermanos, primos, sobrinos, acepta a Cristo. Id por todo el mundo. Eso es lo que Jesucristo nos dijo. Id por todo el mundo. Id con toda tu colonia. Id con todos tus vecinos y predique el evangelio. El mundo, dice la Biblia, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Él vino al mundo, vino a Jerusalén, vino a Israel y no le conoció hasta la fecha. Siguen esperando a su Mesías. Dice, pero a los que le reconocieron, a los que creyeron en Él, a los que sí le conocieron, a los que le recibieron, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú eres una persona que probablemente dirás, es que no, ninguno de mi familia es cristiano, y tú le reconoces en este momento, tú empezarás una nueva generación de cristianos en ellos y empezará a haber un cambio. Hay algo que me dice, que leyó mi esposa, dice, y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque llegará un tiempo, escúcheme familia, tú que le has predicado a tu familia, tú que todo el tiempo, diariamente, a cada vez que tienes oportunidad le has dicho, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. No tan solo a tu familia, sino al compañero de trabajo, sino al amigo, a la amiga, al vecino, al compañero de taxi, que le has dicho, él tarde o temprano reconocerá y dirá, ya no creo solamente por lo que tú me dices, ahora creo también porque nosotros hemos oído y sabemos, dice la Biblia, que verdaderamente Jesucristo es el Salvador del mundo. Ten fe, familia, sigue insistiendo con tus familiares, sigue insistiéndole, tarde o temprano, tu mamá, tú que me estás oyendo, que tu mamá no es salva, que tu papá no es salvo, tarde o temprano, tu papá, tu mamá, tus primos dirán, hey, verdaderamente reconozco que tenías razón, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Cristo es el Señor. Oh, dale un aplauso a Cristo fuerte ahí en tu casa, dáselo fuerte. Los cristianos tenemos que familiarizarnos con la palabra mundo. Los cristianos tenemos que familiarizarnos con la palabra mundo. Ay, es que mundo, y a veces menospreciamos eso. A veces nos sentimos tan santos que no queremos pronunciar mundo. Cristo, todos estos pasajes que te di, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está pronunciado la palabra mundo. Es el amor al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Los cristianos tenemos que familiarizarnos con la palabra mundo. Vuelvo a repetir, no con los deleites del mundo, no con los pecados del mundo, pero sí con la palabra mundo. El mundo necesita un Salvador, pero más que un Salvador, el mundo necesita reconocer, entienda, porque el Salvador ahí está, es Cristo Jesús, pero necesita reconocer. Tu amigo, amiga, que me estás oyendo, necesitamos reconocer, así como un día, así como un 4 de julio de un 2004, yo reconocí que Jesucristo era mi Salvador. Así tú y yo necesitamos reconocer el día de hoy, necesitamos reconocer que Cristo es el Salvador, no tan solo del mundo, sino de mi vida. Respetamos, y es más, la iglesia misma lo hace. Respetamos a todos aquellos que llevan a los alcohólicos los 12 pasos para salir de su adicción.
los 12 pasos para salir de su adicción. Respetamos aquellas instituciones sociales que llevan ayuda, que llevan trabajo social para ayudar a solventar un poquito la tristeza y la necesidad. La misma iglesia lo hace. Nosotros en Trigo y Miel hemos ido a los hospitales, hemos llevado un pedazo de comida, hemos llevado un vaso con agua, pero no basta solo eso. ¿Sabe lo que es más importante? Es bueno llevar, es bueno ir y llevar algo, pero también es importante decirles que Jesucristo es el Salvador del mundo. También es necesario, pero verdaderamente es más importante decirle al mundo que Jesucristo le ama, que Jesucristo le ama. San Juan capítulo 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El único que puede dar vida al mundo se llama Cristo Jesús. El único que puede dar vida al mundo se llama Cristo Jesús. Lo que quiero decir a nosotros los cristianos, que nuestro campo misionero, ¿sabe dónde está? No está dentro de las iglesias. Por eso las iglesias se cerraron. Porque el campo misionero está, ¿sabe dónde? ¿Sabe dónde está? Sí, ahí. Está en el mundo. La gente vendrá a las iglesias cuando usted y yo salgamos al mundo a predicar el evangelio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo solo predico, familia. Yo solo predico la palabra. Usted solo comparte la transmisión. En muchas ocasiones usted comparte también, pero ni siquiera somos nosotros quien convence. Dice la Biblia, cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Admiro, de verdad, admiro a muchos consiervos que tienen muchas estrategias. De verdad que lo admiro. Que tienen mucha estructura, que tienen mucha estrategia. Y es bueno tener estrategias. Nosotros mismos hemos tomado cursos de cómo ganar almas para el Señor. Esta prédica, de verdad que este bosquejo homiléticamente está estructurado para que la gente sea entendible. Pero si el Espíritu Santo no está con nosotros, iglesia, pero si el Espíritu Santo no está hablando y redarguyendo, y yo estoy seguro que el Espíritu Santo esta tarde está hablando a tu vida, amigo que no conoces de Dios. Es el Espíritu Santo quien te está en este momento, estás luchando para cambiarle, para cancelar esta transmisión. Pero es el Espíritu Santo quien te está convenciendo de que necesitamos aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Es el anhelo de nuestro corazón. Que digan estos que trastornan el mundo. Estaban hablando de los apóstoles. Estaban hablando de los cristianos, de los ya cristianos. Estos que trastornan. ¿Qué significan? Estos que sacan del pecado. Estos que hablan de Cristo. Estos que hablan del Señor. Y el anhelo de nuestro corazón es que digan estos trigueños, estos de trigo y miel que trastornan al mundo, que trastornan a Tuxpan, que trastornan a su ciudad. Necesitamos que digan la gente de afuera de trigo y miel, estos que trastornan al mundo.
estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La responsabilidad tan grande que Dios dejó a nosotros los hombres. Dice, y nos encargó a nosotros, ¿sabe qué? La palabra de reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. O sea que usted y yo somos los encargados de llevar al mundo, somos los encargados de decirle al mundo, hey, necesitamos reconciliarnos con el mundo. El mundo estaba en tinieblas. El mundo está en tinieblas. El mundo está este momento en pecado, familia. Ya terminé. El mundo está en este momento en pecado. Pero la responsabilidad tan grande de usted y mía, que un día Dios nos va a pedir cuentas. Dios no me va a pedir cuentas de cuántos enfermos a través de su poder fueron sanos. Dios me va a pedir cuentas de mi familia, de mi esposa, de mi hija, de mi hijo. Dios va a pedir cuentas de mi salvación. Dios va a pedir cuentas de cuántas personas se sentaron al lado mío en el taxi, de cuántas personas estuvieron al lado mío en el ADO, de cuántas personas, cuántos vecinos estuvieron platicando conmigo y yo no los reconcilié. Yo no les di el mensaje más bien de reconciliación. Dios va a juzgarme a mí y Dios te va a juzgar a ti. Pero también déjame decirte algo, amigo, que probablemente estás decepcionado del amor, amigo, amiga. No tan solo del amor eros, no tan solo del amor de pareja. Probablemente estás decepcionado porque un amigo al cual tú amabas mucho te falló. Probablemente aquel papá, aquella mamá que amabas mucho te falló. Y probablemente estás diciendo, nadie me ama, el amor no existe, el amor no es real. Te tengo buenas noticias, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo Jesucristo, para que tú y yo el día de hoy estemos disfrutando una vida en esta tierra, una vida llena de alegría. No pasemos esta pandemia solos, y el día de mañana que partamos, el día de mañana que nos vayamos, porque tarde o temprano vamos a irnos a la presencia y rendiremos cuentas. Podamos estar al lado de aquel que nos amó tanto, del Padre, y también al lado de Jesucristo, que dio su vida. Te ama el Espíritu Santo, que todas las noches vela por ti y que todas las noches guarda tu sueño. Te ama Jesucristo, que dio su vida por ti. Te ama Dios Padre, que dio su único Hijo Jesucristo. ¿Cómo no nos va a amar? Vales mucho, vales la sangre de Jesucristo, vales la sangre de Jesucristo. Esta tarde, amigo, amiga que me escuchas, niño, niña que me escuchas, adolescente, joven que me escuchas, Cristo murió por ti. Cristo te ama tanto. Cristo te ama tanto que se entregó a sí mismo. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad y les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Si tú haces esta oración conmigo, yo te aseguro, este día, como aquel hombre que estaba al lado en la cruz, muriendo juntamente con Jesucristo, si algo pudiera pasar esta noche, si vinieran a pedir tu alma, pero hicieras esta oración conmigo, yo te aseguro que hoy estarás con Jesucristo en el paraíso. Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Sé que mucha gente en este momento está escuchando tu palabra y está reconociendo, porque puedes decir, te reconozco como mi único y como mi suficiente Salvador.
Reconozco que soy pecador. Reconozco que no es por mis fuerzas. Reconozco que necesito el Salvador del mundo. Esta tarde, dígale, te abro las puertas de mi corazón. Esta tarde dejo que gobiernes mi vida. Esta tarde quiero nacer de nuevo. Quiero ser una nueva persona, un nuevo hombre, una nueva persona, porque hay una esperanza para el mundo hoy.